God wants to bless you, He's going El to bless you. dinero que es mal habido, por un lado entra y por otro se Any va. money that you grab the wrong way is going to come one way and leave the other. Amén. ¿Y a cuántos queremos hacer lo que a Dios le agrada? See, we want to do what pleases God. ¿Y cuántos queremos ser bendecidos? And how many of us want to be blessed? Entonces, definitivamente a Dios tenemos que pedirle que nos auxilie en esto. So we need to ask the Lord that He help us in this. Ahora, déjenme jugar aquí que me prestaron un aparato acá. Muy bien, ahí estoy ya. Entonces, quisiera ir con un verso So I'm going to start with a verse. y dice acá, Génesis 2:15, We're reading Genesis 2:15. dice tomó, And the Lord took. es decir que si dice tomó, So it says He took or grabbed. es que lo agarró de algún lado So He grabbed it from somewhere. o qué fue lo que pasó. What happened? El Señor Dios al hombre Now to the man, the Lord God y lo puso en el jardín. grabbed this man and put him in the garden. Entonces, ¿no estaba en el jardín? So that means he was not in the garden? Bueno, yo entiendo que hay que ensamblar espíritu, See, they had to put together his spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Y en el otro verso dice formó, And the other verse says that he formed. como que hay dos tipos de Adanes. Like we see that there's two types of Adam. Pareciera eso, This is what it seems pero no like. me voy a meter en ese problema ahorita. But that's not the problem we're covering today. Lo puso, He put him there. es decir, que fue él el que lo integró a una responsabilidad. In other words, the Lord brought him to this responsibility En el jardín del Edén. in the Garden of Eden. Y le dio una tarea He gave him a task de cultivar of cultivating, y otra tarea de que guardara lo que le había dado and the other Dios. task was that he was to protect what God had given him. Es decir, que lo pusieron en un hogar So they put him in a home con todo, with everything. pero eso todo que le habían dado But everything that they had given him había que seguirlo cultivando needed to be cultivated. y había que guardarlo. He also had to protect it. Ahora, hay que proteger lo que Dios nos da. Now we need to protect what God gives us. Y le dio reglamentos Dios y le dijo por qué lo podía sacar del jardín. And God gave him the rules and told him why he could take him out of this garden. Es decir, que lo que Dios nos da se puede perder So what God gives us, we can lose o lo that, podemos echar a perder. or we can actually lose it. Ahora, aquí hay dos palabras muy interesantes. So here we see two interesting words. Cultívalo. He's telling him to cultivate. Y está hablando en el hebreo, mira, te toca que trabajar So he's basically telling him, listen, you need to work ahí donde te puse. where I put you. Te toca que arar. You need to plow. Te toca que ministrar. You need to minister. Tienes que ser un siervo. You have to be a servant. Le habla de sujeción This also talks about al subjection primer hombre. to the first man. Eso está hablando esa palabra en hebreo. Now this is what this word means in Hebrew. Es decir, tenía que desempeñar, ejercer So una he- función. So he had to fulfill a function. Y luego utiliza la otra palabra, Then we see guardar, the other word to protect. que es la palabra shamar. This is the Hebrew word shamar. Y le significa esta palabra And this word means cercar alrededor. to fence around. Básicamente le está diciendo a este hombre, So the Lord is telling this Adam, cuando hablamos de cercar habla de when cobertura. we talk about surrounding, it's also covering. Le está diciendo él que va a cumplir una función de cobertura He's saying that he is going to fulfill a function of al hombre. coverage to the man. Te toca que proteger, He has to protect. te toca que cuidar He has to take care y of. te toca ser un centinela And he also needs to be a watchman de todo lo que lo había puesto Dios. of everything that God had put him in charge of. Es una función It is a function de guardián y de pastor of like a guardian angel and a pastor, like a guardian, sobre el primer hogar. over the first home. Es decir, que esto da luz So this gives light a responsabilidad en la casa. to the responsibility in the home. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue el que pecó primero? Now, who sinned first? Ayúdeme usted. Somebody? ¿A quién tentó la serpiente? Who did the serpent tempt? ¿Perdón? A Eva. Eve. Pero la Biblia no dice que por Eva entró el pecado, But the Bible doesn't say that the sin entered through Eve. por un hombre. It says by a man.
Es decir, que la cobertura, la cabeza era Adán. So therefore, the covering there was Adam, the head of the household. Déjenme empezar como que era arreglable el negocio, lo que había sucedido. What happened could have been fixed. Pero el punto fue que él comió, But the point is that he also ate. desobedeció. He disobeyed as well. Por eso tuvo que venir el segundo Adán. This is why the second Adam had to come. Cristo es el segundo Christ Adán. is the second Adam. Y vino a salvar lo que se perdió. And he came to Le das protect aplauso what was fuerte, lost. es muy interesante la responsabilidad. Ahora, ya que usted me está entendiendo, eso creo, So since you're understanding, or at least that's what I believe, yo sí me entiendo. Dice ahí Psalm 50:10 says, lo que le estaba diciendo, what I was saying, porque míos son todos los animales. because mine are all the animals. En otro decía, mía es la plata, mío es el oro, Another one says, todo es mine de is the Dios. gold, the silver, everything belongs to God. Todos los animales del bosque, All of the animals in the los forest, millares de ganado de los montes. all of the cattle in the mountains. Conozco todas las aves. I know all the birds. ¿Que conoce todas los pajaritos? So he knows all the birds. Dice Dios, yo conozco todo. This is what God is saying. I know all. Yo le estaba diciendo la capacidad que tiene una mente. Remember, I was telling you the capacity we have in our brain, 1,000,000 de gigabytes 1,000,000 gigabytes que puede desarrollar. that it can develop. Le decía que podía el primer Adán, teniendo esa mente actual, So the first Adam, if he had this actual en una mind, mente están todas las redes. he was able to take the internet World Wide en un Web solo in cerebro. his brain. Entonces, ¿qué capacidad tenía Adán? So imagine the capacity that Adam had. Era un superhombre. He was like a Superman. Ahora, resulta que nosotros, Dios nos está auxiliando a estrenar Now the Lord is helping us so that we esta can use cabecita, a usarla. our brain, our head. Amén. Amen. Y que el Señor nos ayude. ¿Cuántos quieren ser buenos How many administradores want de to be su good casa? administrators in their home? Que no esté echando en bolsa rota. That you're not putting in a ripped Se bag. esfuerza tanto y You're tiene working poco, hard dice la and Biblia. you show nothing Y for it. lo que tratan de juntar se les va. What you try to gather just slips through your hands. Y habíamos hablado que hay principios. We had spoken about the Y principles. Dios bendice a los que están bajo los principios And de God Dios. blesses those who are under his Si principles. yo hago lo que Dios dice que If I do tengo what que God says I hacer, need to do, me va bien. then things will go well. Ahora, está diciendo también, conozco a las aves muy bien. Now it's saying that he knows the birds. También conozco las criaturas que están en el campo. He also knows the animals in the Es decir, field. los animalitos son míos. So therefore the animals also belong to Si the Lord. dado caso yo tuviera hambre, Now if I were hungry, no says te the lo Lord, diría, I would not tell you, porque mío es el mundo. because the world belongs to Y me. no solo el mundo, sino el universo. Todo Not fue just the creado world, por the Él. universe, everything was Y built para for Él Him. le das And for aplauso Him, al praise Señor. God. Todo es de Dios. Everything belongs to God. Ahora, entonces Dios nos pone a administrar. So therefore the Lord puts us to administer. A mí me interesa empezar a tocar un punto, So I want to cover a point here. y es la organización It's to be organized y la administración. and to also be able to administer. Y cuando hablamos de organización es poner todo en su lugar, So organization means to put everything in its place. así como están los muebles de las jovencitas, Just like the furniture of the young ladies are. todo bien ordenadito. Everything is nicely ordered, in order. Como están los closets de los varones, Like the closets of the males. cada the cosa men. en su lugar. Everything is in its place. Es decir, que todo lo que es de su especie junto. So everything in its species is together. Y como es bien ordenado usted, And since you're, of course, you're an orderly cuando llega a la person, casa no tira un zapato when para you're allá, home, otro you're not para just allá, throwing the shoes here, la throwing it chaqueta, there, bueno, no, usted your es jacket bien in another place. organizado. You're very organized. Pero la organización tiene que aplicarse a varios sectores. But it has to be applied to many También en sections of parts. economía. Also in your finances. Ay, un billete de a uno. No, si eso cuesta. All the money you earn hard, you Nos gotta toca que take care of it. administrar todo. You need to administer everything. Amén. Es decir, nos toca que administrar. So therefore we need to learn to Y dentro de be esto good empezamos a administrators. ver algunos puntos interesantes porque So let's see some Sí. interesting points here. dile a tu hermano, si tú estás bendecido, See, tell your brother next to you, if you're blessed, si Dios está contigo, if God is with you, prospera tu casa, then your home will be prosperous. prospera tu familia, Your family will be prospera prosperous. todo lo que tienes. Everything that you do will be prosperous. Amén. Amen. No nos toca que derrochar, Now we are not to spend nos crazily. toca que utilizar bien las cosas. We are to use things the right way. No tenemos que agarrar una mentalidad que hoy comimos y porque lo que comimos ya es de hoy, lo voto. Now we can't just cook today and throw the food leftovers away. Más bien, si usted sabe que usted come al día, Now if you eat daily, ponga a little. un poquito.
que usted sabe que se va a comer that you know what you're going to eat, you know the portion you're para going no to eat, botar. so that you won't have to throw away Más your food. trabajo, pero de todas maneras está bueno. It's more work, but anyway. Pero tenemos que aprender a maximizar So we have to learn to maximize lo que Dios nos da. what God gives us. Entonces, vea usted que uno ya en el camino aprende. See, in our path, in our walk, then we're Los learning. hombres de Dios no empezaron sabiendo. The men of God didn't start knowing everything. Quizás les tuvo que pasar en momentos They difíciles. most likely had to go through many difficult times. Quizás se fue a la quiebra económicamente que no aguantó. Maybe he went through a bankrupt moment. Se juntó de tarjetas y de Found ahí himself pues in credit card debt. 7 años de mal crédito. And then 7 years having Para bad tratar credit de volver a hacer to crédito. be able to try to make credit again. Es mejor, así como le pasó a Jacob, It is best that it happens just like it happened to Jacob, como le pasó a José. like what happened to Joseph. Era soñador, He was a dreamer, pero los sueños eran de Dios. but the dreams were from God. Y el plan de Dios era ponerlo sobre todo Israel. God's plan was to put him above No all Israel, Israel. Egipto. Egypt, Sobre todo lo que había que ahorrarse over everything that needed to be saved para 7 años de escasez. for 7 years that was coming of scarcity. Y lo pusieron a hacer esa tarea. And they put him to take care Es of that decir, que task. Dios le dio la sabiduría So God gave him the wisdom para saber cómo administrar to know how to administer y el grano no se le dañara. so that the grain also would not spoil, Porque venía una hambre terrible. because a great famine was to come. Entonces, a veces hay tiempos que en verano casi aquí se da que siempre hay trabajo, casi siempre. There always seems to be a lot of work in the summer. En invierno se ponen las In the cosas winter, para algunos For some, un poquito things difíciles. tend to slow down. Pero si usted es fiel a Dios, Dios lo va a But if bendecir. you're faithful to God, God will bless you. Amén. Amen. Si usted honra a Dios, Dios también bendice. Si usted bendice la casa de If Dios, you honor God in His house, Dios también bendice tu casa. God will also bless your home. Porque dando es como se Because recibe. giving is how we receive. Así dice Dios. This is what the Bible says. Pero si usted es de la banda el But recodo, if you're cheap, ay Dios, le va a tocar duro. then things will be hard for you. Porque el que bendice es Dios, el See, que the da es blessing comes from Dios. God, it's God Pero who gives you. tratemos de ir viendo. So let's see this. Dice acá, en 2 2 Samuel, 6, 10, 11 says, lo primero que hizo David, so the first thing David did buscar el arca del pacto, was to seek the Ark of the Covenant, la presencia de Dios, which is the presence of God, para empezar a reinar, so that he can begin his kingship, para empezar a gobernar. so that he can govern. David no había ido a la escuela, Now, David had not gone to school. era un pastor, He was a pastor, a o shepherd. cuidaba ovejas pues. He was a shepherd. Y de ahí se volvió guerrero. Then he became a warrior. Y de ahí Dios lo metió al palacio. And from there, the Lord brought him to the Pero palace. después de guerrero lo puso But after he was a a warrior, cargo de los escuadrones de Jehová. he was in charge of the armies of God. Pero en alguna parte de su vida Now, in some part of David's life, tuvo que aprender he had to learn de una manera increíble. in an incredible way. Él estuvo en la escuela profética. See, he was in a prophetic school. Muchos de sus ayudas eran profetas. Many of his assistants were prophets. Buscaba hombres de Dios que estuvieran con él. So he seeked men of God to be by his Y side. tenía muchos consejeros. And he had many advisors. ¿Dónde aprendió eso? So where did David learn Mire, all pues, this? dice aquí, David trató de llevar el arca So David tried to take the Ark of the Covenant a la ciudad que él había conquistado. to the city that David had conquered. Keila, The city was called la Keilah, ciudad de David, the city of David, conquistada. conquered. Ahora, resulta que ahí pasa algo. Now we see that something happens here. Había un sacerdote por ahí. There was a priest there. El hombre se llamaba Obededom. His name was Obed-Edom. Eso significa un servidor completo. That means a complete servant. Ahora, a este Obededom le llevaron el arca. Now they took the Ark of the Covenant to Obed-Edom's home. El arca permaneció The Ark of the Covenant stayed in his home 3 meses about 3 months en la casa de Obededom. in the house of Obed-Edom. Y dice ahí, y bendijo Dios a Obededom And it says the Lord blessed Obed-Edom a toda su casa and all his home. y a toda su familia, dicen otras versiones. His family, another version says. Desde que llegó el arca. Since the Ark of the Covenant reaches Si home, la presencia de Dios está contigo, if the presence of God is with you, si peleas por la presencia de Dios, if you fight for the presence of te va a God, bendecir. then He's Te going va a to bless you. prosperar. He's going to prosper you. Claro que hay dificultades. Of course, you'll go through Nos toca que difficulties. vencer los We need to obstáculos. conquer the obstacles. Ahora, David se informó Now, David was informed
porque él quería empezar su reinado He wanted to start his kingship con el arca. with the Ark of the Covenant. El arca había estado abandonada casi 20 años See, the Ark of the Covenant was abandoned for about 20 years durante el reinado de Saúl. during the government of Saul, kingship of Saul. Reinó Saúl Saul reigned sin arca. without the Ark of the Covenant. No se preocupó por la presencia de Dios So therefore, he didn't really care much for the presence of y su God, reinado terminó mal. and his kingship ended not too well. Ahora, vemos aquí a un David. So here we see David. Entonces, David le dan aviso, le informan a David, So David is informed. Jehová The Lord ha bendecido la familia, has, la casa has de blessed the Obed-Edom. house, the family of Obed-Edom. Dios ha bendecido todo lo que tiene. So the Lord had blessed Obed-Edom's home, Y aquí everything he empiezan had. a hablar de sus pertenencias, And todo. here they're talking about his belongings. A causa de la presencia de Dios, el The arca de blessings Dios, was because of the covenant of the Lord. Entonces, the Ark of the David- covenant. trasladó con alegría el arca de Dios So David happily took the ark desde la of casa God de Obed-Edom. from the house of Obed-Edom. Es decir que si amamos la presencia de Dios, If we love the presence of God, te puede bendecir en todo lo espiritual so God can bless us in all spiritual y te things, puede bendecir en lo material. and He can bless you in the material things. Dice, hay gente que quiere adquirir, acumular. There are people who are trying to acquire, to accumulate, Hay gente que no sabe cómo administrar. and some people just don't know how to administer. El principio es The beginning, the principle is busca seek el reino de the Dios kingdom of God y su justicia and His y justice, todo te va a and ser añadido. everything will be Le das added. aplauso. Praise God, Dios amen. dice, todo te va a ser The añadido. Lord says everything will be added. Hay que orar. You need to pray. Dios sabe de qué tenéis necesidad God knows your necessities antes que oréis. before you even begin your prayer. Dios sabe. He knows. Pero nos toca que entrar a manejarnos dentro de los principios de Dios. But we need to move around the principles of God. Ahora, Obed-Edom. Now going back to Obed-Edom. Hay que ponerle un poco la lupa a Obed-Edom. So we have to zoom into Obed-Edom. Resulta que la bendición no solo fueron 3 meses. So it just so happens that the blessing was not just for 3 months. Dios siguió bendiciéndolo a él, God continued to bless him. siguió bendiciendo a su He familia blessed his family. y luego fue involucrado en la administración del rey David. Then he was involved in the administration of King David. Empezamos a ver que David empieza a organizar los negocios del So reino we see that David is organizing the de una the manera muy, business, the things of the muy Lord interesante. in an interesting way. Aquí vemos a otro hombre, So here we see another man, Potifar. Potiphar. Es decir, notó, se dio cuenta, So Potiphar noticed, or he realized, empezó a comprender he began to understand que Dios estaba con José that God was with Joseph y que Dios le daba éxito en todo lo que hacía. and that God gave him success in everything he did. Dice la Biblia Kadosh del This is what the 2015, Kadosh 2015 version says. Dios lo prosperaba, God would prosper him. lo que había en su mano, Dios lo prosperaba. Whatever came to his hands, God Él prospered. decía, este esclavo que compré So he realized that the slave he purchased no es un esclavo común. was not a common slave, Y al grado que no lo dejó como esclavo, to the point that he didn't even leave him as a slave. lo puso encargado de todos sus bienes. He made him in charge of all his wealth. Era confianza. So he had trust in him. Se necesita hombres de So confianza. we need men of trust. Miren, para que, por ejemplo, For example, este hombre tiene mucha plata, this man I receive. This man has much money. tiene mucho. Much money. El peso en oro. Wow, that's a lot of money. Fíjese, así mucho. A lot. Y que le diga a alguien, mira, te voy a dejar que lleves el control, And somebody says, listen, I'm going to let you take control, la administración the administration de todos los chavos que tengo, of all the money that I have, todo el pisto que tengo, all the cash that todo I el have, money que tengo, all the loot that I have, mi casa, my home, toda mi casa, all my home, mis negocios, my business, los lugares que tengo afuera, the places that I have outside. todo te lo voy a dar. Everything I'm going to give it to you. Solamente mi hogar no lo tocas, See, just don't touch my home, su matrimonio. his marriage. Y ese fue el clavo por una gran mentira. Now that was a problem because of a big lie. Pero entonces dice que pasó algo aquí que Dios hizo, But it so happened that God did. que lo pusieran como su hombre de confianza. Now he was a man of trust. Es decir, que fiarle administración, So to give somebody administration, fiarle economía, to give them some finances, todo. everything.
Era para que él fuera un hombre de confianza. So that meant that he must have been a man of trust. Y qué lindo cuando el hombre se mantiene íntegro And how nice when the man is righteous hasta el final. to the end. Amén. Amen. Y así terminó este hombre. And this is the way Íntegro. this is the way he Es decir, que he si is Dios te da righteous. tales So privilegios, if God gives you such privilege, no eches a perder lo que Dios te da. take advantage of what God gives you. Don't lose that. Pero Dios quiere que tú seas el administrador de tu Now casa. God wants you to be the administrator in your home. Ahora dice que lo puso como su hombre de confianza, So he made him his man of trust. lo puso como su asistente personal a He su was servicio his personal assistant to his service. y lo nombró, le dio el cargo He named him, he put him in de charge administrador de su casa, as the administrator of his home, confiándole trusting in him todo cuanto tenía, everything that he had. todo. Everything. Es decir, que a veces muchas son las So responsabilidades de los sometimes prósperos many are the responsibility of the que prosperous necesitan quien les administre lo que tienen. that they need somebody to help them administer what they have. El administrador de David The administrator of David llegó a recolectar dentro del tesoro de Dios. was able to gather among No, the el treasure tesoro of God, personal de David, aparte de lo demás, the personal treasure of David, and also others, 125 toneladas de plata, 125,000 tons of gold, of silver, 97 toneladas de oro 97 tons of gold, y sin contar piedras preciosas without even counting the precious que eran stones, botín de guerra. which was from the spoils of war. Y David ni sabía cuánto tenía todo eso, David didn't even know how much that was, su administrador. his administrator. Tuvo administrador personal y administrador del reino. So he had a personal administrator and an administrator of the kingdom. De lo que él era un insignificante. See, he wasn't a significant person. Lo metieron por la puerta detrás en el reino He came in through the back door into the kingdom. y Dios lo bendijo. But God blessed him. Dios lo prosperó. God prospered him. Ahora, nos toca que hablar de esto Now we need to talk about this porque Dios te bendice espiritualmente, because God blesses you spiritually. te bendice materialmente, He blesses you also materially. pero hay que aprender a administrar. But you have to learn to administer. Tienes que saber qué gastar y qué no You gastar. have to know where to spend your money. Acumular Accumulate es ahorro. or save. Ahora, ya era, en este caso, Now in this case, administrador. he was an administrator. Ahora, me interesa ver algunos puntos. So I would like to look at some points here. Hombres Men que de la nada that from nothing surgieron. just all surfaced. Bueno, si hablamos de Abraham, If we talk about Abraham, tuvo otro administrador he had also another administrator. y fue un hombre muy próspero, And he was also a prosperous man. increíblemente próspero. Incredibly prosperous. David, Jacob. David, Jacob. Aunque va a haber mucho tiempo para desgranar todo eso. And there'll be more time to unravel all this. La organización The organization y administración and administration del adorador David, of the worshiper David, del dulce cantor, the sweet singer, de aquel que amaba la presencia de who Dios, loved the presence of God. aquel que peleó por el arca. He fought for the Ark of the Covenant. Y Dios se agradó de tal manera que el God arca was se fue a la pleased casa de to él, the moment that the Ark went to his house, el tabernáculo de David. the tabernacle of David. Hubo un equilibrio, There was a balance amar a Dios sobre todas las to cosas love the Lord above all things y ser un buen administrador. and be a good administrator. Y allá no habían universidades. Now, there weren't any colleges there or universities. Dios le ayudó a superar su capacidad. God helped him to get the best out of his capacity. Es decir, que lo hizo diligente. So he made him very diligent. Hablábamos de Obededom. We were speaking about Obed-Edom. Ahora, viendo acá, resulta que aquí vemos hombres prósperos. So here we see prosperous Prosperous. men. Continuamos viendo, dice acá en We see here Génesis. in Genesis, Desde el tiempo en que José fue nombrado administrador from the time that Joseph was named administrator de toda, en la casa y de todas las of posesiones, everything in the house and all the Dios possessions, bendijo la casa God blessed the de home Potifar of Potiphar por causa del amor que le tenía José. because of the love that he had for Joseph. Es decir, que otro fue bendecido So someone else was blessed because of porque this había love. un hombre de Dios ahí. There was a man of God involved. Si tú eres un hombre, una mujer de If Dios, you're a man or a woman of God, por causa tuya Dios bendice a because of otros. you, God will bless Le da others. ese Praise God, aplauso amen. fuerte a él. Por causa tuya Because of you, bendice a otros God will bless others para proveerte para tus necesidades. to be able to provide for you for your necessities. Entonces está diciendo ahí, So it's saying here,
Fue bendecido, fue próspera la casa de Potifar. So the house of Potiphar was blessed and prosperous. Porque Dios amaba a José. Because God loved La Joseph. bendición de Dios estaba sobre todo The blessing of God was above all en la casa de Potifar. in the house of Potiphar. Todo lo que poseía Everything he en la possessed casa in the house y en el campo. and in the field. Algunas Biblias dice en las casas del campo Some Bible says in the houses of the o field las fincas del campo. or the fields. Es the decir, que farms. tenía negocios adentro y negocios So afuera. he had business inside and outside. Administradores. Administrators. Hay que aprender a ser buen administrador en la casa. So we have to learn to be a good administrator at home. Es decir, si hay cosas que no estás gastando, If there are things that you're not spending, no están de más, hay que administrarlas see, you have to manage what you're not spending y aprovecharlas. Ahora, and take advantage of them. entonces, otra vez Obed-Edom, So again, we're looking at Obed-Edom. ya en la administración del reino. Now he's in the administration of the kingdom, Un sacerdote. a priest. Y de ahí a la administración. And from there, he went to the administration. Entonces está diciendo ahí, So it is saying there, los hijos de Obed-Edom fueron the children of Obed-Edom were Semaías, Semaías, su primogénito, that was his firstborn, Josabad, Josabad, el segundo, the second, Joah, Joach, el tercero, the third, Sacar, el cuarto, Sacar was Natanael, el quinto, Nathaniel the fifth, Amiel, Amiel el sexto, the sixth, Isacar, el Issachar séptimo, the seventh, Peutai, el Peltai octavo. was the eighth. Y dice, porque Dios lo había bendecido. And it says because God had blessed him. ¿Por qué lo había bendecido? Why Porque had el he arca blessed había him? estado en su casa. Because the ark was in his house. Lo había multiplicado. He was multiplied. Bendición de Jehová The son los blessing hijos. from the Lord Le are das the aplauso children. Praise fuerte. God, Dios lo amen. había bendecido familiarmente. The Lord had blessed him through his family. Pero está diciendo ahí But it is also saying here, que dice el 6, verse 6 says, también a su hijo Semaías also to his le son nacieron Semaías, hijos he had children, y eran gobernantes and they were governors. de la familia de Obed. From the family Líderes, of Obed-Edom, they were leaders, gobernantes, governors, casas paternas, paternal homes, porque eran hombres valientes. because they were brave men. De ahí salieron hombres esforzados, From there, some courageous men came out. porque Dios había bendecido a Because Obed-Edom. God had blessed Obed-Edom. Es decir que la bendición de Dios So therefore, the blessings of God puede alcanzar 1000 can generaciones. reach 1,000 Le da ese generations. aplauso Praise fuerte, God, puede amen. irse It can continue, en la continue familia. in the family. Ahora, sigue diciendo ahí, Now it continues to say here, los hijos de Semaías fueron Omni, the children of Samaria were Rafael, Omni, Obed, Raphael, Obed, el Zabad, El sus Sabbath, hermanos. and his brothers. Estos hombres eran valerosos. These men were valuable. Eliul, Eliud, Samaquías, Samaquias, todos esos fueron hijos de they were Obed. all children of Obed-Edom. Ahora, ellos, Now they, está hablando de Obed-Edom, Obed-Edom, ellos con sus hijos, sus with his hermanos, children and brothers, fueron hombres muy fuertes, were strong men, robust men. hombres robustos, fuertes, Robust, y eran strong, fuertes para servir. and they were strong to serve. Fueron 72 de Obed-Edom. So Obed-Edom had 72 children. ¿Y qué significaba el nombre de Obed? Now what did Obed-Edom mean? Un siervo diligente, A completo. diligent, complete servant. Y toda su familia se volvieron servidores And fuertes. his home became strong servants. Y Dios los prosperó. And God prospered them. Dios puede bendecir tu casa, So God can bless your home. puede bendecir los hijos de tus He can bless your hijos. children's children. Cuando honramos a Dios, When le hace we honor aplauso, God, puede praise ver God, generaciones So bendecidas, therefore we have blessed generaciones generations, prósperas. prosperous generations. Toca que rogar. So we need to pray. Nunca es tarde para ser diligente It is never too late to be diligent y retomar la administración. and to retake again our administration. A veces quizás ya de jovenazo Sometimes maybe, when you're young, puedes decir si hubiera pensado you can esto say, al man, had I principio", thought about this before. pero nunca es tarde But it's never late. para Never ser too buen late administrador. to be a good administrator. Cuando alguien produce When somebody lo que produces Dios da, what God gives them, la Biblia dice que Dios le da the más. Bible says that the ¿Y Lord will cuántos give quieren them more. recibir más? How many want to receive more? Es decir, que si tú eres buen administrador, Dios So te if you're a bendice good con más. administrator, God will bless you with more. Porque todo es de Dios. Because everything belongs to God. Él puede bendecirte, prosperarte en todo. He can bless you, prosper you in Pero everything. resulta que vemos a alguien involucrado en estos But we see negocios. somebody Obed. who was involved in this with him. Ahora,
Mucha atención a Primera de Crónicas, capítulo So let's pay 26. attention to 1 Chronicles chapter 26. Todo el capítulo 26. If you read the whole chapter Primera de 26, Crónicas, 1 capítulo Chronicles 27. chapter 26, 27. Ahí está trazada la administración de David. There we'll see the administration of David. Pero falta el tiempo para poder hablar de We eso. would need more time to cover that. Pero usted lo puede analizar. But you can analyze it yourself. Había un hombre que se llamaba Selomot There was a man called Selomot, y sus parientes, and his family, una familia a family confiable. that was trustworthy. Es decir, que pueden haber familias So there can be families confiables. that are trustworthy. Está el papá, la The mamá, father, the los mother, hijos the children, confiables. they're all trustworthy. Y esta familia And this family tenía a cargo was in charge los tesoros. of the treasures. Es decir, que esta familia cuidaba el oro, la plata, So this todo lo que family took care of había. the gold, the silver, everything that there was. Había que organizar, había que administrar. They had to organize and administer. David tuvo que empezar a delegar votos de confianza en David persona. needed to delegate trust to people. Y qué lindo cuando la familia trabaja en equipo. And how nice when a family works as a team. Qué bueno sería lograrlo. How nice it would be to be able Ahora, to reach that. dice acá It says here que Selomot, that Selomot, él estaba a cargo de todo lo que había de ofrendas. now he was in charge of everything that came in as offering. David, el rey, David, había the llevado king, mucha ofrenda. had brought much offerings. También los jefes. Also the chiefs Es de aquí sí, rey y líderes, So kings, todos leaders, colaboraban y trabajaban para collaborated Dios, and worked for God, aparte de lo que Dios los bendecía. and also what God blessed them. Hay una palabra muy linda ahí. There's Ahí a le voy a very decir. nice word here. Estaba David, David was here, jefes de familia, chiefs of families, había generales, there was generals, habían capitanes, there were captains, otros que eran oficiales del ejército, other officials of the army. y ellos habían consagrado, Were consecrated, dedicado dedicated, ofrenda a Dios. offering to God. Cada vez que se da, Every time we give, se está consagrando, we're consecrating, se está dedicando we're dedicating algo que es para Dios. something that belongs to God. Y Dios lo ve. And God sees that. Jesús vio los que ofrendaban See, Jesus saw the ones who were giving offerings. y dijo, esta mujer ha dado And más he que said, this todos. widow has given more than all these Es others. decir, que también Dios supervisa su So God also administración. supervises his administration. ¿Quién le da? Who gives? Y no por cuestiones de contabilidad, And not because of accounting reasons, sino por cuestiones de bendecir. because there's the necessity of a blessing. El que da, Dios lo The one who bendice. gives is blessed by God. El diezmo hace que las puertas de los cielos se The abran, tide makes ventanas del the cielo. windows from heaven open. Pero ¿quién sabe eso? Well, who knows that? Dios. God. Dios. God. Ahora, dice ahí, Now it says here, cosas consagradas, things that are Para el separated, Señor. consecrated for God. cosas que ellos habían adquirido Things that they had acquired en las batallas. in battle. Es decir, de las grandes Of the victorias great victories, había bonanza there was a spoil, y ellos an earning. tomaban parte de eso, and they would take part of this earning, parte del botín. part of the spoil. Decían, Señor, tú me has bendecido They said, Lord, you've y blessed yo voy a us, honrarte, voy a and I'm consagrar gonna esto para tu casa. honor you and give this to your home. Ahora, resulta que había gente que sabía que darle a Dios, Now there were people that knew that giving to God, administrar lo que Dios da, to administer what God gives them, Dios los iba a bendecir. God was going to bless them. Ahora, dice, todo esto era para mantener la casa de Jehová. Now this was all to maintain the house of God. ¿Qué tanta abundancia hubo? Could imagine the abundance that there was there. How much of it Que en was el there? reino de Salomón, In the kingdom of Solomon, las paredes del templo, the walls in the temple todas eran de oro. were of gold. Tanto que se había acumulado. So much gold that they had gathered. Y aún el pueblo sigue con bendición, And even the people also had blessings. pero ya sin Dios. But without God, Ahora usted que no era, now you who were not vino a ser hijo de Dios came to be a child of y las God, bendiciones y las and the blessings promesas and the promises están sobre ti. are over you. Eso es lo que dice Dios. That is what Ahora, God says. entonces, el rey So therefore, the king, de salir dentro de los montes, to come out from, let's say, the mountains, haber sido despreciado por un profeta porque el profeta no le atinó. having been belittled by the prophet didn't understand. Hasta que, no el profeta, sino que His sus father padres no lo tenían entre sus hijos. didn't have him amongst his brothers. Es decir, que corría con desventaja. So in other words, he had a disadvantage, Pero supposedly, delante de Dios no había but desventaja. none before the Lord.
se agradó de él. God was pleased with David. Porque allá en el monte, en el aprisco donde estaban las ovejas, Because where he was taking care of the sheep, era un adorador. he was a worshiper. Cantaba, He would alababa sing a and Dios. praise to the Lord. No necesitaba el templo en He el didn't need the momento, temple in the moment, ni podía entrar tampoco but he was porque not no era able to enter also sacerdote, because he was not a priest, pero era un adorador. but he was a worshiper. Dios bendice a los que aman la God presencia de bless those Dios. who love his Le das presence. aplauso fuerte. Praise God, Dios amen. bendice a los God que aman la blesses those who presencia love de his Dios. presence. Ahora, tenemos que pedirle al Señor que nos abra la mente. We have to ask the Lord that he open up our mind. Yo le digo al Señor, por favor, ábreme la I mente. say, Lord, please open my mind. Señor, si hay tanta capacidad, Señor, Lord, ayúdame if there's so much a capacity in our lograr brain, desarrollar please capacidades allow me to develop that capacity y recibir las bendiciones que and están. to receive the blessings that there are. Ahora, veamos otro texto. El Now tiempo avanza muy let's look at rápido. another verse. Entonces, que seamos hombres de confianza de That we be Dios. men who are trustworthy for the Bueno, Lord. yo le voy a leer acá y lo I'm voy a gonna- hacer rápido. I'm going to read here. Dice acá de la administración. So it talks about administration. Y dice el 28, Verse 28 says, asimismo lo que había consagrado and like this what he has separated or consecrated, Samuel. Samuel. Samuel era un profeta, Samuel was a prophet, pero también era ofrendante. but he was also somebody who would offer. Aparte que David ofrendó David generales also gave ejércitos. offerings of generals and armies. Como profeta As a prophet, también llevaba Samuel also al tesoro de Jehová. brought to the treasure of the Lord. Pero dice ahí que esas ofrendas dedicadas al But it Señor, says that these offerings that were dedicated Por to the Samuel. Lord through Samuel, que era evidente, he was the, ahí estaba también acumulado lo del Saúl. in there was also accumulated what was from Ahí Saul. estaba también lo de Abner. Also what belonged to Abner. Ahí estaba dentro del tesoro de Joab. Also the treasure of Joab. Y todo aquel que consagraba, And ofrendaba. everybody that would consecrate or Todo separate. esto estaba en la administración de This was all Selomot. in the administration of Selomot. Selomot agarró unas tesorerías Selomot grabbed the treasury con fondos. with funds. Y adicional, And in addition, lo que se estaba agregando. what was being added on. Tremendo administrador. So he was a great administrator. Aunque dice que este era muy inteligente, Although it says that this man was very smart, muy sabio very wise en la administración. in the administration. Ahora, estaba bajo la administración de Selomot. Now he was under the administration of Aquí no Selomot. era una familia, Salomón tenía hermanos. Now Selomot had brothers. En el otro caso habían hijos. In the other case, it was children. Eran varios hermanos There were many brothers que estaban a cargo de todo este negocio. that were in charge of all this business Bregar con plata, to deal with money, con valores with values que no eran de ellos. that didn't belong to them. Entonces está diciendo ahí So it's saying here de la familia del clan About the de family Iscarita. of the clan of Iscarita, Ahí estaba otro, there we saw another. Kenanías. Había Kenanías. varias cabezas There were administrativas. many leaders here. David tenía uno aquí, otro David acá, had one otro here, acá, one otro there, acá. Tenía un one over montón here. He had a bunch de hombres de confianza. of men who were trustworthy. Y dice que Kenanías, And it says that sus Kenanías, hijos, una familia, his children, a estaban family, encargados de la administración externa. were in charge of the external administration. Ellos buscaban ver qué es lo que se producía y había que So they were invertir trying to see what was produced fuera del reino. to invest outside of the kingdom. Es decir, vemos la administración de David, So we're looking at the administration of administrarlo David. de adentro To administer what's inside y expandirse a las necesidades que hay afuera. and to expand to the necessities that there were Una outside. administración. We see administration there. Eran oficiales They were officials. y eran jueces. They were also judges. Quiere decir que estaban encargados de juzgar cosas So dentro they del were in reino. charge of judging things amongst the kingdom. Se creció tanto David. David grew so much Acá que ya era una nación la que to había the que point gobernar. where there was a nation that needed to be governed. Pero vemos varios detalles que nos ayudan a ver cómo se administró, se But we see many organizó. details how he was administered. Del and clan organized. de los de Hebrón, Of the hebronitas, clan of from Hebron, había otro líder, there was another leader, Hasabías. Hasabías. Él tenía 1,700 hombres encargados de supervisar cuestiones de He dinero. had 1,700 men who were taking En el charge of reino de money David. in the kingdom of David. 1,700. 1,700 men. No habían computadoras, There were no computers there, pero aún se necesitaba hombres but there was a necessity for these men seleccionados. that were selected. Y a cargo de los 1,700 And also in charge of the 1,700 estaba el hombre de Dios, was the man of God, Hasabías, Hasabías, un hombre de valor, a man of value,
estaba a cargo también de la administración de Israel He was also in charge of the administration of Israel en relación de la región del occidente del Jordán. in the region of the Jordan. Administraba He toda la obra administered all de the work Jehová. of the Lord, Negocios de Dios administrados por un business hombre. of God that were administered by men. Entonces vemos una administración pero súper increíble. So we see an incredible administration. Lo interesante Now the interesting thing que Salomón superó toda la is administración del that papá. Solomon surpassed all the administration Pero of his eso ya lo father. vamos a ver en camino. We'll see that later. Entonces dice acá que estaban a cargo de So administración it says here they were in charge of this administration. y hombres que administraban Men who managed or administered, y estaban para servirle al rey and they were there to serve the king en lo que el rey necesitaba en cuanto a in su what the administración. king needed in his administration. Ahora, David era un hombre sumamente ocupado, Now David was a man who was very, very busy, occupied, pero siempre tuvo tiempo but he always managed to have para time adorar a Dios. to praise and worship No creo que God. aquí haya alguien tan I ocupado don't como think none of David you are more busy than David como para decirnos que los negocios no me hacen que yo pueda to be buscar able a to say, Dios. oh, my business doesn't allow me to seek God. No hay excusa, There is no excuse. pero dichoso aquellos que le dan Blessed are the ones who en give primer lugar the first place en todo in a everything Dios. to God. Le das aplauso en Praise God. primer Amen. lugar. The first place. Amar a Dios That you sobre love todas God las above all cosas. things. Ahora, veamos acá, Now let's see here. dentro de la administración. Amongst the organization. Aquí dice, Here it says, también en Hebrón estaba also in Hebron was Jerías. Hedias. Él era jefe. He was a chief. Pero a David se le ocurrió supervisar. But David went to supervise. Se puso a investigar a todos. He began to investigate everyone. Otro bloque. See, another section, another block. Pidió cuentas. He asked for accounts. ¿Y cómo se pone la cosa cuando a alguien le piden cuentas? So when somebody asks you to come to account, how do things get? No dice ahí por qué se le ocurrió a David pedir cuentas. It doesn't say why David chose to do this. Le cayó auditoría. Now, they basically had an audit. Y cardíaco eso, ¿ah? The audits are not fun. Le cayó auditoría. They had an audit. Imagínense, es como cuando a alguien le cae el IRS It's like you get that IRS letter, you're afraid to open it, y le chequean todo lo que ha hecho. and they're looking to audit you to see everything Pero you've como done. usted es bueno, But you got nothing to worry Eso about. creo yo. You've done everything right. o va a ser bueno. Entonces dice que acá investigaron a todos. And it says here that they looked into investigated everyone. Ahora, Now, genealogías, familias, todo lo genealogy, que estaban families, trabajando everybody ahí. that was working. Y dice que eso fue en el reinado de David. This was in the kingdom of David. Fueron hallados And they were found entre de ellos y sus hermanos amongst them and their brothers, hombres de mucho valor. men of great value. Entre ellos encontraron encontraron tanta gente íntegra, Amongst them they found many righteous people. hombres que honraban a Dios en Men su who administración. honored God in their administration. Ahora, sigue diciendo ahí, Now it says here also, ellos eran they were 2,700 2,700. que eran jefes. They were chiefs. En el otro sector habían Remember, there 1,700. was 1,700. En el caso de los hebronitas en esa And región, here now there were quienes trabajaban bregando cuestiones the ones that were administrativas, working in administration, 2,000, 2,000, 2,700. 2,700. Y dentro de ello también constituyó a Rubenitas, And also they had the Reubenites, los Gadaitas, Gadonites, la medio tribu de the Manasés, half tribe of Manasseh, para todas las cosas de Dios en el asunto del rey. for all the things for the Lord in that had to do with the interesante. king. Now this is interesting. Que David tenía una supervisión casi mensual So David had like a monthly supervision de su administración. of his administration. Entonces, ¿qué clase de hombre era David? So what kind of man was David? Y en la guerra ahí estaba. And he would also go to war. En las remember? batallas ahí He would estaba. go to battle. Y en la presencia de Dios ahí And estaba. he was also in Le the das presence of aplauso God, fuerte, era praise un God. hombre muy diligente. So he was a diligent man. Es decir que no se puede menospreciar a nadie. In other words, we can't belittle anybody. Para muchos David era See, insignificante. for many, David was supposedly insignificant. La diferencia fue que Dios estaba con él. Now the difference is that David had God with him. Si bendijo a Obed, If he blessed Obed, que tuvo un rato el arca, who had the ark in his house for a cuanto while, más a David que how vivía much en el more arca. David who lived in Le the das ark. aplauso, Praise God, amen. buscaba la presencia de He Dios, was amaba seeking la the presence presencia of de God. Dios. He loved the presence of God. Es decir, que David no era amador de los So chavos, David was not a lover of money. billetes.
he wasn't a Amaba lover a of money. Dios. He loved God, y tuvo tiempo para administrar lo and de he had Dios time to administer the things of y God, también para recibir ganancias que eran de él. and also to have his own earnings. Ahora, estamos viendo la administración y la Now we're organización. looking at the administration and organization. Ahora, Segunda Crónicas 27 habla de otro tipo de Second administración. Chronicles 27 talks about another type of administration. Nunca descuidó David a sus hijos, See, David took care of his kids. aunque estaba tan ocupado, He was so occupied. pero él estaba trabajando en todo. He was working in everything. La siguiente dice aquí en Primera Crónicas 27:1. First Chronicles 27:1 says the next La list. siguiente lista, en el siguiente listado, In the next list, aquí hay generales, here we see generals, aquí hay capitanes, captains, oficiales, officials quienes servían al rey, who served the king, supervisaban They las supervised divisiones del ejército. the divisions of the army. Estos estaban supervisando They were mensualmente supervising monthly las cosas del ejército, the things of the army, administración. administration. Y está diciendo acá algo tan And interesante. it is saying something here interesting. Ahí estaban de guardia cada mes. It says that they were Es also decir, que watching había monthly. divisiones. So there were different divisions. Cada grupo que estaba de privilegio. Every group that was serving or in Cada privilege mes. every month, Un pequeño grupo de 24,000 a personas. small group of 24,000 people who were active. Y habían muchos grupos. Lee el capítulo There were many 27. groups. You could read chapter Están los 27. diferentes jefes de You see the 24,000, 24,000, different 24,000, chiefs of 24,000. 24,000. Y una administración bárbara. So this was a great administration. Es decir, tenía un mes de trabajo So he had a month of y work, luego se van para su casa, and then they would go home, trabajando en el negocio de Dios. working in the business of A God. la hora de los tunazos tenían que salir todos. When the time of war would come, then they would Pero all era have to leave. 24,000 emergentes But it was 24,000 at any given time dentro del ejército. within the army. Hombres que servían durante un mes. Men that served for a month. 24,000 este mes, 24,000 el otro mes. 24,000 one month, 24,000 another Es month. decir, que David administraba algo So increíble. David had a great administration. Segundo rey que hubo. This was the second king that Israel had. De Saúl no se dice nada en cuanto a su administración. Nothing like this is said about Saul. Lo que dice que Saúl encontraba a alguien que era diligente Now Saul would find somebody who was y diligent, lo jalaba para su. and he would pull him to his side. Miraba a alguien que tenía He valores, saw a value in people, lo reclutaba para and he su would recruit that administración. person for his Pero administration. no se habla detalladamente de la But it administración. doesn't talk in detail about his administration. Ahora, es decir, que la administración, la organización So organizó therefore the organization y su administración fue and his increíble. administration was great. Y de ahí nos toca que aprender. We need to learn from that. Hombres de Dios Men of God que administraron, that administered. aunque tu principio sea So although your insignificante, beginning may be insignificant, no sabes a dónde quiere you llevarte don't know where Dios. God wants to take Si you. te dejas usar. If you allow yourself to Le be das used, aplauso, praise tú no God, amen. sabes. Los principios quizás te pueden ignorar, Maybe you could even be ignored. pero si Dios está contigo, But if God is with you, vas en una evolución you're evolving, de aumento increasing, en aumento increasing, y de aumento. and increasing. Victoria, victoria, Victory after victory hasta ver a Dios en Sion. until you see the Lord in Es decir, Zion. Dios quiere que disfrutes tu vida See, acá, God wants you to enjoy your life here. pero también que estés a la expectativa de su pronto But regreso. also that you are watching for his soon Ahora, coming. dice ahí, Now it says here, tenía hombres consejeros, he had men who were counselors, advisors, Varios. many. Jonatán, Jonathan, su tío, his uncle. pero ese tío de David, But that uncle of David ¿qué dice que era? says what? Era un hombre bien sabio, He was a wise man. era un sabio consejero del rey. He was a wise counselor of the king. Es decir, que David decía, bueno, como un grupo de So consejeros, de David had a jueces, group of counselors alrededor and de él. judges around him. bueno, ¿qué hacemos? So what do we do? He was asking Se for juntaba advice. a pedir consejo He would begin to ask advice para toma de decisiones. to make a decision. Y era rey. And he was a king. Por eso creció mucho. And this is why he grew a lot. Era consejero. He was a counselor. Era un hombre con gran percepción. He was a man of great perception. Es decir, que tenía sabiduría He had wisdom. y podía él captar las cosas He was able to capture things para las decisiones que había que tomar. for the decision that needed to be Y made. aparte de esto, era diligente, He was also diligent. era un escriba. He was a scribe. Escribía, He would write. escribía He would write dentro de la administración. within his administration. Ahora, luego habla ahí de otro.
Then it talks here about another one, Gelial, Helial. Geiel, algo así, ¿verdad? Helial. Era responsable de la educación de sus hijos. He was in charge of the education, the study Es of his decir, que children. tenía un hombre consejero So he had a counsel, one of his advisors, y aparte de ser consejero, and not only was he an advisor, estaba a cargo de ver el cuidado de la educación de sus so hijos. he also had to watch over the education of his children. Es decir, que David, ¿quién le preparó educación? So who prepared the education for David? Pero él se dio cuenta que porque él se había preparado, no But era he que no había realized que preparar a sus hijos. That because he didn't have this study, that he would not give it to No his es de una children. mentalidad, si a mí me tocó duro, que a vos You también. can't have the mentality that things go hard No. for you, your children must have it hard as well. No importa que te haya ido It duro. doesn't matter if it went hard for you. Si Dios te ha bendecido, If God trabaja bless con you, tu familia then work with your y que family. tu familia supere your los family obstáculos que tiene. could, Amén, le das surpass aplauso al obstacles. Señor, Praise que God, amen. lleguen más allá de donde That tú our estás. children go further than where Que we no are. pienses solamente en ti, sino en That you tus not otras think generaciones. just in yourself, but in your other generations. Ahora, su administración. Now his administration. Es decir, que estaba al día, check, check, In check, other, he was check, daily checking en cuanto a su administración. in regards to his Y administration. luego dice que estaba Agitofel. Then we see Ahitophel. Él era un consejero para cuestiones reales, He was an advisor for royal es things. decir, del palacio. In other words, in the palace, Consejero. he was a counselor, an advisor. Luego estaba Usai, Then we see el Josiah. arquita. Este era un cuate del rey. He was a friend of the king. No estaba a cargo de otras cosas, era un cuate. He was simply the king's Es friend. decir, que David también tuvo amigos, So David also had his friends around him. tuvo consejeros. He had advisors. Y lo incluyen porque eran partes de lo que estaba alrededor They de include él. him because he happened to be around all the other men. Ahora, luego dice, después de Agitofel, After Ahitophel, estaba Joaida. we see that Joiada was there. Este era consejero. He was also an advisor. Estaba Abitar, Also Abiathar was era there. consejero, Also an Joab. advisor. que era Joab, el general del ejército. who was the general of the Y army. dentro de su administración And amongst his administration estaban los valientes de were David. also the brave men of David. Es decir, que eran hombres para los tunazos, So they were men who were ready for battle, para la batalla, ready for battle, de valor, of value, valientes, brave men que sobresalían en todos los guerreros que había. that surpassed amongst all the warriors that they were Si there. había 24,000, If 24,000, there were 24,000 así, durante el año, 24,000 que eran guerreros, that were warriors, ¿cómo serían esos 30? imagine those 30 brave men. De todos los miles de miles, Out of all the thousands and había thousands, un grupo selecto, there was a select group que eran hombres de valor that were men of value y que se mencionan en las batallas, that are mentioned in the battles cercanos a David. that were close to David. Es decir, que se ve un panorama muy So amplio we see a wide scenery en cuanto a la administración y in organización. regards to the organization and Es administration. decir, ¿quién hace esto? So who does this ¿Cómo hay que hacerlo? and how do we do it? ¿Y qué cosas tiene que hacer? And what types of things La need to be done administración. in administration. Es decir, que estaba cada quien en sus funciones. So everybody was in their function. No era que dentro de ellos hubiera There was not amongst them choque. conflict. Dentro del liderazgo de la casa de Dios no Amongst the debiera de haber leadership of the house choque. of God, there should not be any Porque a conflict. quien se está sirviendo Because es a we're all Dios. serving God. Le da ese aplauso Praise y lo God, que hay amen. que hacerlo, hay que And hacerlo de whatever mejor we do in the forma. best way for the Lord. Ahora, entonces, fíjese que qué lindo que Dios nos bendiga. How nice for the Lord to bless us. Pero todo tiene que ver en cuestiones de principios. But everything has to do with principles. Bendición o maldición. Blessing or cursing. Si hay bendición puede haber un montón de cosas. If there's a blessing, there can be a lot of things. La palabra barak, See the word barak, bendición, which means blessing. es el poder espiritual que habilita, Is the capacita a la spiritual persona. power that equips a person. Es decir, que Dios está contigo So God is with you, y te da capacidades and He gives you the y capacity. está a tu favor. He is to your favor. Bueno, si el Dios está con uno, If God is with us, ya la hizo uno. you got it made. Y si te vuelves amigo de Dios, ya And la if you hiciste. become a friend of God, then you also have Siervo it de made. Dios, a A gloria a servant Dios. of God will praise God. Pero, característica, But characteristics, humildad, humbleness, humildad. humbleness. Aprendan de mí, Learn from me, the Lord says. el máximo líder, The greatest leader, Jesús, Jesus, que soy manso that He was meek y humilde. and humble.
Y no vine a ser servido, He didn't come to be served. sino estoy para servir. He came to serve. Entonces no importa qué tan lejos So it llegues, doesn't matter how far we go, que recuerdes que a quien le that we sirves remember that who we serve es el que te bendice y is te the one who prospera. blesses us and El que te prospers. lleva de aumento The en one who brings aumento you es from en la increase to administración, increase in the administration, dentro de la administración de Dios. within the administration of God. Es decir, que tú estás dentro del listado So you are amongst that list de los siervos que tiene en Nueva York. of the servants that he has in New York. ¿Y qué tenemos ahí en Nueva York? And what do we have in New York? Pues hay varias casas acá en Nueva Well, there are York. many homes here in New Pero York. allá en Roca, en Terra, ¿quién está? But in Eternal Rock, who's there? Ah, unos muchachos bien picosos. Oh, some sharp men. Ay, ¿cómo así? Mexicanos, sí. Mire, no, de todo hay. Everything. Hasta de Guatemala. Even some from Guatemala as well. De todo pueblo, Of every de country, toda lengua, of every tongue, de toda nación, every nation que Dios los tiene en cuenta. that God takes into Si account. Él conoce cada ave que hay en la He knows tierra, every bird that there is in the land. aves, cuanto Birds. más no te conoce a ti, How much more does he not que know eres you? su hijo, su You're hija, his daughter, y le his son, sirves. and Le you haces serve and aplauso praise God, fuerte, amen. Dios lo ve. See, God sees that. Si la mente del hombre fue creada con una capacidad The mind increíble, of the man was formed with a great capacity. ¿quién podrá comprender los Who can pensamientos de understand the Dios? thoughts of God? Así dice la Biblia. That's what the Bible says. Bueno, si la tierra es como un grano de polvo, If the land is like a grain of dust, ¿y tu cabecita? imagine your brain Dentro de ese grano de polvo, amongst that grain of dust. que nos hizo tan capaces. But he made us, he put Ni us, dentro de eso está sacando hijos. and amongst that he's taking his children, Hombres, mujeres, men and women, que estarán en la casa de Dios un that día. shall be in the house of En the Jerusalén Lord, celestial in un celestial día. Jerusalem. Porque hay planes dentro de la eternidad Because there are venidera. plans in eternity that is coming. Mire, miles de millones de años luz para llegar a See, algunos millions puntos of del light universo. years. Sin embargo, Dios va a tomar However, the Lord personas is going to grab people para trabajar en la administración de to la work in the eternidad. administration of eternity. Hay que aprender a administrar ahora. So we have to learn to administer now. Los privilegios de allá se ganan aquí. The privileges over there, you're going to earn those while you're living here. Sencillo. It's that simple. Por eso, cada quien mire cómo vive, cómo sirve. This is why everybody has to see how they're living, how they're serving. Elimina, le dice la pechita del 2015, Eliminate, this version says, la maldición the cursing de Jehová está sobre of, la casa. of the Lord over the home. Fíjese que puede haber maldición de So Jehová. there could be a cursing on behalf of God. Pero alguna Biblia habla de maldición de impíos. But another one says of cursing of ungodly. Fíjese, la maldición está, So the cursing is there. puede estar. Could be there. Es decir, la maldición. Es como que la gente busca tales It's like the cosas people are setting themselves up for y this. Dios lo permite. And God allows it. Toda buena dádiva, Every good gift, todo un don perfecto, every good and perfect gift, toda bendición every blessing proviene de Dios. comes from above. Le da ese from the Lord. aplauso Praise fuerte God, a él. amen. Ahora, Now, para el que está en Dios, for the one who is in God, no hay maldición. there is no cursing. Usted es hijo de Dios, no hay If maldición. you're a child of God, there is no cursing. Dice que las maldiciones The curses fueron were clavadas nailed en la cruz del in the Calvario. cross of Calvary. Es decirte que In no, other no words, es que tú estés como para vivir It's bajo not, it's not maldiciones. for you to be living under a cursing. Lo que hay que hacer es diligente What you have to do is be diligent para que no falten las bendiciones en tu so vida, that the blessings could always be in your tu casa, life, en in tu your hogar. home, in your family, tus hijos. your children. Pero Dios bendice But God blesses la familia, the el family, hogar the home de los justos. of the just. La casa de Obed, The house of Obed-Edom, lo que hizo la diferencia, what made the difference, un hombre que amó la presencia de this was Dios. a man who loved the presence of God. En la administración, In the administration José, of Joseph, un joven, a young man, la diferencia fue the difference was que fue un joven temeroso de that he was Dios, a man who was fearful of diligente God, para servir. diligent to serve. En el caso de David, un In the joven case of David, a young man que amó la presencia de that Dios, loved the presence of God. fue valiente, He was brave. de hermoso parecer, dice la Biblia. He was a handsome man, Así como usted just like you. se mira al espejo y dice, oh You my look in the mirror God, and te botaste el día que me you think hiciste, the Lord Señor. did good with you. ¿Usted se acepta o no se acepta? Do you accept yourself? El segundo mandamiento es que te ames. See, the second commandment is that you love yourself. ¿Cómo es que dice? What does it say? ¿Cómo dice el segundo mandamiento? What does it say, the next commandment?
Ama a quién? Love A tu prójimo, your neighbor, pero luego lo anticipa, como but it tú says, te amas. as you love yourself. Entonces tú tienes que darte el valor que So Dios te therefore, da. you need to give yourself the value that God gives Tú you. eres hijo, hija de Dios. You are a child of God. Tienes un precio muy elevado, You have a high price. comprado a través de la Purchased sangre by de the blood of Cristo. Christ. Le das aplauso al Praise Señor, God, tiene mucho amen. valor. You have much Ni value. todo el oro de la tierra Not all the gold puede in the pagar land tu salvación. can pay for your salvation. Ahora, lo que hay que buscar entonces es las bendiciones, So we need to seek the blessings. porque esas bendiciones trascienden a tu Because casa, a these tu hogar. blessings transcend into your home, your family. Amén. Amen. Entonces, qué importante So it is important empezar a ver cómo lo hizo, that we see how it was done, para aprender de cómo lo hizo. so that we can learn from how Pero he ¿qué did it. era lo que hacía? What would he do? Aquí hablamos de hombres que era lo que We talk hacían about men. What is it that they did antes before y después. and after? Jóvenes Young se crecieron that grew, amando la presencia de Dios loving the presence of God, y fueron diligentes. and they were diligent. Aunque en tu vida Although in your life quizás hubieron malos you principios, probably had not the right beginnings, te puedo decir al 100%, I can tell you 100% los buenos finales that the están en good Dios. endings are in God. Le da ese aplauso, Praise God, los amen. buenos, The buenos good finales. endings, the good endings. Jóvenes, Young people, hay que ponerle atención a la you organización. have to pay attention to the organization. Hay que ponerle atención a la You administración. have to pay attention to the administration. Aprendan de las hormigas, dice. Learn from the ants. ¿Qué es lo que hace la hormiga? What does it do? Guarda, It stores granito en granito. grain and by grain, leaf by Y leaf. cuando viene el invierno, When the winter comes, tiene. she has. Si a ti te toca que invierno no hay chamba, If there's no work for you in the winter, aprovecha bien los ingresos de la época que tienes. then you need to save what you have from whatever season you work in. Eso es para ahora, pero un tanto para el invierno. You save some Y a la hora que venga from el here for invierno, the winter, and when the winter comes, vacaciones de 4 o 5 meses, tranquilo. you maybe 4 or 5 month vacation. Amén. Amen. Pero si billete que viene, billete But que if va, you spend money as it comes, hola mi vida, ¿cómo te va? it's gone. No anda bien. It's not good. Si no he aprendido a ahorrar If you have not learned to y he save, estado gastando, and I've been spending, mi vida va a sufrir las then my consecuencias. life will suffer the consequences. Amén. Amen. Nos ponemos de pie. I'm going to invite you to stand to your feet. ¿Cuántos quisieran que Dios les diera How sabiduría many más would like de la to que have His tienen wisdom para organizarse mejor? Y para administrarse mejor. to be able to administer? ¿Cuántos quisieran rogar por su casa, How many would like to pray for their home, por su vida? for their lives? ¿Qué cosas le faltan a tu vida What things are you needing in your life en relación con Dios? in regards to the Lord? Cada quien Everyone tiene un final. has an ending. Y la vida es tan fugaz. And life is so short. Y eso se lo digo yo. And I tell you that. Ayer Yesterday, tenía 15 años. I was 15. Y los días pasaron. And days pass by so fast. Yo miro cómo van las semanas así. I see how the weeks are going by so quickly. ¿Sabe cuándo me doy cuenta? Cuando me toca que pagar salarios también. When I realize also when I have Si to pay acabo de dar salary, y ahorita otra vez. oh, like I just paid it, that's it. Y ahí va, It's ahí va, already ahí va. payday again, payday again. Qué fugaz es la vida. Life is so fast, goes so short. La buena noticia, The good news, hay una eternidad. there is an eternity. Y el que cree en Dios The one who believes in God tiene vida eterna. has eternal life. Las bendiciones de Dios no The solamente son blessings of para God esta are vida, not just for this time, sino también para la they are eternidad. also for eternity. El que piensa solo en esta vida The es one who miserable. thinks only of this life is a miserable person. Hay que pensar en tu futuro You eterno. have to think in your eternal future. Así que tú con Dios, So it's you and God. Él es el dueño de las eternidades. He is the owner of eternities. Él es el dueño de la vida. He is the owner of life. Él es el dueño de todo lo que hay. He is the owner of everything that there is. Y lo que tenemos es porque Dios quiso See, dárnoslo. whatever we have is because God wanted to Existe give it to porque us. Dios quiso que existieras. See, we are living because God wants us to live. Tú no eres producto de la You're casualidad. not here just because of some stroke of luck. Ah, fue un chiripazo. Oh, it was just here by some stroke of luck. No. No. Dios tiene God planes has plans with you en tu vida. in your life.
Y hay obras que Dios preparó para que tú vivas en ellas. There are works that God prepared so that you can live in them. Te ha comisionado tareas en esta He tierra. has commissioned you tasks in this land. Aparte de bendecirte. He's also blessed you. Aparte de los negocios de tu He's casa. also the tasks that you have at home. Padre mío, My Father, una vez más me presento. once again I present myself Después de dar tu palabra. after giving your word. Con todo respeto, Señor. With all respect, Lord, Me presento a través de Cristo. I present myself through Christ. Es increíble lo que hay en tu palabra. It is incredible everything that there is in your word. Es como un océano. It's like an ocean. ¿Quién conocerá la altura, la Who anchura, wants la to know the longitud? height, the length, the Y width solo ahí habla del amor de Dios. of the love of God? ¿Hasta dónde trasciende su amor? Where does His love transcend? Dios quiere bendecirte. God wants to bless you. Dios quiere que te superes, God wants you to become above, que llegues a otras dimensiones, that you reach new dimensions, que tú generes en tu vida mayores talentos, mayores that you capacidades. generate greater talents and capacities. Pero el principio But the beginning es que ames su presencia, is that you love God's presence, que seas temeroso, temerosa de Dios. that you be fearful of God. Padre mío, presento cada familia Father, I representada present every family that is presented, y en diferentes niveles de economía, and in different levels of economy, en of diferentes finances, niveles de relación contigo. different levels of relationship with you. Vengo rogando, Señor, que tú nos auxilies I a come praying, todos, Lord, that you help us all, que podamos disfrutar una vida aquí en la tierra that we may enjoy life here on earth y la vida plena cuando nos and vayamos the full contigo. life when we are gone with you. Te lo ruego, Padre, en el nombre I de ask, Jesús. Father, in the name of Jesus, Presenta tus finanzas delante de Dios. present your finances before the Lord, Presenta tu administración delante your de Dios. hands of administration before God. Recuerda que cuando a Dios le das, Remember that when you give to God, estás consagrando una parte para you are Dios. consecrating something for God, De tu éxito, de tu of your botín. success, of your spoils. Y Dios se encargará de bendecirte aún And más. God will bless you even more. Señor, danos la gracia para saber poner cada cosa en su lugar. Lord, give us the grace to know how to put everything in its place. Así como David, que tenía consejeros. Like David, who had advisors. Tú te has presentado como consejero eterno. You have presented yourself as Príncipe the de eternal paz. counselor, Prince of Señor, Peace. inspíranos. Lord, inspire us. Danos la gracia para tomar Give decisiones. us the grace to make the right decisions. Bendice la economía de cada uno. Bless everyone's finances here, Lord. Señor, toda fuga sea quitada. Lord, please take away all escapes. Que no estemos echando en bolsa rota, May vacía. we not be depositing in a ripped bag, Lo que puedas administrar y ser bendecido. that we can administer and be blessed. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Thank you, Lord, for your goodness. Bendice a nuestros jóvenes. Lord, bless our young people. Si hubieron jóvenes que alcanzaron superar su vida If there were young men who became successful in their lives, y estar incluidos dentro de tus to also administradores. be included amongst your administrators. Ruego por los jóvenes, I ask, jovencitas, Lord, for the young men, que the les dé young la women, gracia para administrar. that they give them the grace to administer. Que no solamente vivan el momento sin ver That they're más not just allá, living for the moment of seeing further. sino darles percepción, Give them perception. darles visión Give them vision sobre un futuro over a future en el tiempo que nos falta. in the time that we still have left. Gracias, bendito Jehová. Thank you, Lord. Gracias, Cristo. Thank you, Christ. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Junto a
Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Señor, gracias porque tú eres un Dios de orden, Señor, y sabemos que el orden, Señor, atrae tu bendición. Pueblo de Dios, queremos aprovechar este momento también para aquellos que quizás en este momento están aquí en esta noche y quizás no has entregado tu corazón al Señor. Quizás has escuchado el tema y ha sido algo de organización y administración, pero déjame decirte que se le está hablando a aquellos que son hijos de Dios. Y quizás lo que ha faltado en tu vida es que primeramente incluyas al Señor en tu vida. Quizás tu economía está excelente, pero déjame decirte que si no inviertes en el reino de Dios, y no estoy hablando de lo económico, sino de que tu vida, que inviertas tu vida en el reino de Dios, pues vas a siempre estar en escasez. Si hay alguien aquí en esta noche que necesita abrir su corazón al Señor, por favor te invitamos, te rogamos que tomes esa decisión hoy de abrir tu corazón al Señor. O quizás se has apartado de Dios y en este día el Señor te está hablando que vengas a Él. Has tratado de administrar todo con tus fuerzas, con tus planes y no cuadras. Siempre hay un déficit. Y vuelvo y digo, no estoy hablando de lo económico. Hay un déficit en tu vida. Si hay alguien aquí en esta noche que necesita reconciliar con el Señor, you need to reconcile with the Lord today, then today is the day to do it. Se te ha hecho una auditoría espiritual. You've had a spiritual audit in your life. You who are here today that know that you need God, please take advantage of this moment. Si todos ya hemos recibido al Señor, qué bueno por eso. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, Señor, y tu fidelidad. Señor, danos la capacidad, Señor, oh Dios, para poder usar, Señor, nuestra mente, Señor, Padre, a su máximo, Señor, a lo que tú lo has hecho. Por favor, Señor, bendice a cada hogar, Señor, toda necesidad de motivo, Señor, de manera económica, por favor, oh Dios, bendícela, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres Jehová Jireh, Señor. Tú eres quien guarda de cada uno, Señor. Si alguno está necesitado de un empleo, por favor, mi Dios, abre las ventanas de los cielos como solo tú lo puedes hacer. Señor, lleva, Señor, a tu pueblo con paz y bendición a sus hogares. Líbralos de todo accidente, de todo peligro, de toda maldad, Señor. Y reprendemos toda artimaña del enemigo, Señor, que quiera robar esta semilla que en esta noche, Señor, ha sido plantada, Señor. Necesitamos la organización y la administración en nuestros hogares, Padre, para que recibamos, Señor, también paz. Gracias, mi Rey. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, se les acuerda a las hermanas que el día de mañana está el retiro de damas en la iglesia del pastor Fernando. Se le invita, por favor, que llegue. También va a estar con nosotros el apóstol, también el